Sin perder tiempo, a las 8:46, 7:46 rápidamente vamos a saludar a nuestros contertulios de hoy. ¿Qué tal, Paco Rosell? Muy buenos días, Rosana. Buenos días, Raúl Buenos Vilas. días. Menudo día, Raúl. Sí, buenos días. Entretenido. También está aquí Daniel Muñoz. Daniel, buenos días de nuevo. Buenos días. Y en Barcelona está nuestro queridísimo Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana y compañía. Bueno, os voy a volver otra vez a poner ese audio que se producía ayer en el programa de la noche nocturno de la cadena SER, porque ha habido algunas personas que no han tenido oportunidad de escucharlo y para mí creo que es bastante revelador de la situación en la que se encuentra ahora mismo el gobierno. Les pongo en situación, programa nocturno, cadena SER, el presentador establece una conversación con la corresponsal política de la cadena SER, Inma Carretero. Del País. Del País también, sí, Inma Carretero, que entra habitualmente en la cadena SER, y esta piensa que los micrófonos están cerrados. Se produce la siguiente conversación. Inma, ¿qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Inma, estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Inma, Carretero. Inma, ¿estás por ahí? Venga. Yo creo que perdón, ¿qué tal? Hay gran desconcierto, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda lo que pasa. La risa nerviosa lo dice todo y más aún el hecho de que hayan borrado del canal de YouTube este momento. Bueno, una valoración rápida sobre, digamos, esto es la guinda, ¿no? del postre que conocíamos ayer. Momento tierra trágame, Sí. ¿no? O sea, es lo que se está viviendo, que es un elemento mediático de la descomposición que vive ahora mismo el sanchismo, eso es evidente. Pero es una deriva que ya era apreciable. Lo que no se entiende es como en el último Congreso de Sevilla, el último Congreso Federal, pues el propio Sánchez, teniendo ya indicios de todo ello, apostó, al margen del homenaje que le dio a su mujer ya imputada, el propio reforzamiento de la figura de Santos Cerdán. Era abrazarse a un problema gravísimo que le ha estallado en las manos y que ya tenemos unas consecuencias, es decir, de los de la llamada banda del Peullo, el único al que de momento no le ronda la imputación es al presidente del gobierno. Es un hecho de una enorme gravedad, Ayer, cuando era interpelado en esa aparición súbita, porque ya vemos que rehuye el Parlamento como puede, y las comparecencias de prensa, entrevistas y demás que tuvo con el propio Feijóo, él aludió a un elemento psicológico que se llama la acción espejo. Pues hoy va a tener la ocasión de demostrar esa acción espejo cuando se reúne con Antonio Costa, que dimitió simplemente para evitar que la sospecha de la corrupción afectara a una institución capital en Portugal. Y Sánchez está llevando a la destrucción de las instituciones, el ataque a la justicia, a la propia democracia. Estamos en un proceso que Sánchez está dispuesto a arramblar con todo. Una reunión en la que solamente habrá gráficos, como nos contaba Rubén Fernández. Raúl, tu opinión ante todo lo que estamos presenciando en las últimas horas. En la línea de lo que comentaba Paco, es sorprendente que la imprevisión, ¿no? Que haya, lo que acabamos de escuchar en el audio, que esté la vicepresidenta del gobierno, ¿dónde está el informe? Porque el de Santos Cerdán ya en el Congreso de Sevilla, por supuesto que ya se sabía, pero Santos Cerdán está en la prensa y de este informe venimos hablando desde hace meses. Y ha pasado más veces con este gobierno, que noticias que no son en absoluto sorprendentes o inesperadas, parece que les coge con el pie cambiado y que no tienen ni una estrategia ni nada. A mí me resulta muy sorprendente, la verdad, porque es cierto que Sánchez es el único no imputado directamente de la banda del Peullo por este asunto, pero es que paralelamente tiene imputado a su hermano, exactamente, y a su mujer también. Entonces, claro, secretarios de organización. Y además hablas de María Jesús Montero. Hay que recordar que María Jesús Montero dijo que ponía las dos manos por Santos Cerdán. Sí, bueno, todos. Es decir, pero ella señaladamente lo hizo. Es verdad que también la puso por su jefe de gabinete, sí. Y ahora sabemos que el tercer alto cargo dentro del ministerio está afectado por denuncias de cobro de comisiones. Es decir, estamos en un proceso de descomposición de todo. También contrasta que por un lado hay esta sensación de imprevisión, de desesperación, pero por otro lado ya es verdad que está dispuesto a ampliar con todo. O sea, que ya ha pasado un punto de no retorno, que es que el informe de Cerdán
a Sánchez debería darle igual a cualquier gobernante medio decente, no, evidentemente. Pero a Sánchez ya en la situación que está, en la deriva en la que está, tampoco debería suponer tanto trauma que salga el informe de Cerdán, porque ya, o sea, motivos para dimitir, ya ha batido el récord mundial de un presidente de gobierno, primer ministro, que no dimite con semejante cantidad. A tenor de lo que acabamos de escuchar, de esa grabación, no le debe dar lo mismo y están verdaderamente preocupados. Tiene que ser muy gordo lo que... Pablo, nos comentaba Rubén Fernández antes que hoy es importante porque se prevé que se levante el secreto de sumario, que el juez Leopoldo Puente levante ese secreto de sumario. A partir de ahí veremos a ver si con el suplicatorio reclama la imputación o pide la imputación de Santos Cerdán. Y nos comentaba Rubén también la convocatoria de ese Comité Federal del Partido Socialista en Sevilla, de nuevo para el próximo 5 de julio, en donde de nuevo ya se habla, bueno, pues de una renovación, y ahí nos imaginamos lógicamente la posibilidad de que Santos Cerdán, bueno, pues tenga, no sé si caminito del grupo mixto como Ábalos, pero bueno, podría ser una foto demoledora, los dos secretarios generales del Partido Socialista sentados en el grupo mixto, Pablo. Sí, y aún son pocos, porque, en fin, quiero decir que recuerdo a Arianda Lastra o recuerdo a otros personajes, en fin, era la gente que iba con Koldo, era la gente que tenía, en fin, que contactaba con el hermano de la presidenta de Navarra, que tiene, en fin, pues un pasado judicial bastante relevante, no por delitos políticos, sino contra, en fin, delitos contra la salud pública. Y era gente que, en fin, tenía un control absoluto, porque le habían dado control absoluto del partido pues en Navarra, y además era un control que se hacía extensivo al País Vasco, y porque también hemos visto grabaciones en las que se habla de no meterse en el territorio en el cupo vasco de Santos Cerdán. A mí me parece especialmente llamativa la imagen, la estampa ayer en el Congreso de los Diputados del desprecio y la mirada asesina de Pedro Sánchez cuando Óscar Cerdán pasa por detrás suyo y va a saludarlo y no se atreve a tocarle el hombro. Eso, en fin, esa imagen, esa estampa revela muchas cosas, revela cosas sobre el tipo de contexto tóxico en el que se deben de desenvolver los personajes que habitan en el entorno de Pedro Sánchez. En fin, el caso de los políticos, nadie, prácticamente nadie, que es como lo de quien se mete con Isabel Díaz Ayuso, pues tiene problemas, pues nadie que trabaja con Pedro Sánchez, cerca de Pedro Sánchez, acaba indemne, o sea, todos salen salpicados y seguramente hasta perjudicados psicológicamente por la tensión y por, en fin, el acoso del que son víctimas, entre comillas, pues por los malos pasos, por las corruptelas que protagonizan, por las adjudicaciones, los concursos, los amaños, las mascarillas y el largo rosario de asuntos que salpican a este gobierno, desde el caso Tito Berni hasta el de Leire Díaz, y veremos a ver cuál es mañana. Dani, hace alusión Pablo a esa fotografía del diario El Mundo de un compañero gráfico de Europa Press, la verdad es que extraordinaria. Sí. Yo la comparaba a las 7 de la mañana con esa imagen de Pablo Iglesias e Irene Montero con Tania Sánchez, ¿os acordáis? Bajando ella las escaleras. La columna de la vergüenza. Efectivamente. Pero claro, está la columna de la vergüenza, como dice Paco, la fotografía que nos escribía anteriormente Pablo, y luego está el titular disuasorio que hoy de nuevo el diario El País lleva a la portada, como sucedió durante el día de ayer, porque claro, ¿con qué se creen ustedes, no, que hoy abre el diario El País? Que también es una noticia importante, pero ojo con la que está cayendo. Acuerdo histórico sobre Gibraltar. Abre con este titular en portada, además a 4 columnas. Es cierto que lleva como imagen de portada a Santos a 5, perdón, efectivamente, a 5. Como hacía ayer con Ayuso, ¿no? Ayer yo creo. No, ayer a 4, hoy a 5. Y en la versión móvil con las protestas contra Trump en Los Ángeles. Sí, es cierto que lleva como imagen de portada a Santos Cerdán y que recoge también el titular de esa grabación que implica al secretario de Organización del PSOE en el amaño de obras públicas. Hay que decir que hablamos de una grabación que consta en uno de los dispositivos requisados a Koldo, que consta en ese informe que la UCO ha remitido al juez del Tribunal Supremo, una grabación en la que conversan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán sobre el dinero que adeudan varias constructoras adjudicatarias de obra pública. Algunos medios cifran en 400.000 euros ese dinero adeudado. Hay que decir que esta conversación se produce después de que José Luis Ábalos abandone el gobierno, es decir, después de que abandone en 2021 el Ministerio de Transportes.
Efectivamente, además de la fotografía hoy muy reveladora que publica el diario El Mundo, algunos digitales publican incluso la secuencia completa, el vídeo en el que se ve cómo llega Santos Cerdán al Congreso de los Diputados, va a tocar la espalda del presidente del Gobierno, que está de espaldas, en el último momento se frena, Patxi López se percata de lo que ha sucedido, se gira, se da la vuelta, también lo hace el presidente del Gobierno y entonces llega esa mirada desafiante. Desde luego. Esa imagen es muy importante porque lo que sucede ahora mismo no es tanto, me da la sensación, que Sánchez no supiera lo de Santos Cerdán, sino la gravedad de este momento es que ya no está controlada la información que hay. Es decir, el hecho de que Koldo sea el que ponga en pista, porque lo que hace deliberadamente es poner en pista a la Guardia Civil sobre esas grabaciones, diciendo, ojo, que todo esto lo tengo grabado, quiere decir que Sánchez ya no está seguro. Es decir, esa garantía que le dio Santos Cerdán, ojo, que Koldo es un hombre, fue el que llevó a Koldo al Partido Socialista, es que Sánchez no está seguro de lo que puede salir. Esa es la gravedad del momento. La omertá se ha quebrado. Se ha quebrado por parte de Koldo y creo que por Ábalos también, pero sinceramente por Koldo, que pone en la dirección a la UCO esas grabaciones donde aparece, y evidentemente él intenta que Santos Cerdán confiese aquello que Aldama anunció, que efectivamente había cobrado de adjudicaciones de obra. Y se dice, no, es que Santos Cerdán no adjudicó las obras. Evidentemente no adjudicó, pero él estuvo en reuniones siendo diputado, no formando parte del gobierno de Navarra y de otras instituciones de gobierno, en reuniones donde se tomó esa decisión. Y hay fotos que ha publicado la prensa de Navarra. Por tanto, aquí lo que se está, no es ante Santos Cerdán que está implicado en esta corrupción, etcétera, etcétera, sino que hay información, se ha quebrado esa información y salta a todos por los aires. Hoy el Español da una información muy importante derivada de Leire 10, porque esto se habla, es decir, al final todas las cloacas están conectadas. Leire 10 estuvo trabajando durante este tiempo de una consultora de la que es propiedad Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías es el que tenía sueldo a Leire 10, la fontanera del propio Sánchez. Gaspar Zarrías, por si algunos oyentes que no sean andaluces no lo conozcan, es un hombre clave en toda la corrupción del chavismo de Andalucía. Es el hombre que fue sorprendido votando con las manos en los pies en el Senado, es el hombre que está en todos los negocios turbios, es el hombre que está condenado por los ERE, y es el hombre que tenía a sueldo en una consultora a Leire 10. Leire 10 a la que el Ministerio del Interior le ha dotado de escolta, algo absolutamente inusitado que todas las organizaciones sindicales relacionadas con la policía no entienden, porque por medio de esa protección tiene que haber una decisión judicial que entienda que es un testigo protegido, etcétera, etcétera. No, se la protege por un careo que hubo con Víctor Aldama en la célebre rueda de prensa, que no fue rueda de prensa, comparecencia pública en su día. Por tanto, aquí lo que la gravedad de este momento es que esa omertá se ha roto. Y es un sálvese quien pueda. Hay que recordar, Koldo, el Aizkolari que guardó los avales de Pedro Sánchez para volver a la Secretaría General del partido. Ese Aizkolari, ese hombre estupendo, ese Aizkolari extraordinario al que se deshacían elogios el propio Pedro Sánchez. Bueno, es el Titanic que se está hundiendo, ¿no? Y es ahora mismo porque a partir de ahí, lógicamente, cuando se rompe esa omertá, a partir de ahí todo se puede empezar a romper. Pablo, hay que recordar que Santos Cerdán es la persona que se manda a Waterloo para negociar con Puigdemont, que tiene esa vía, digamos, alternativa de negociación también al más alto y altísimo nivel. Ayer escuchábamos a los socios del gobierno independentistas ya hablar de cloaca socialista. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Cómo está sentando en los socios del gobierno, que al final son los que le mantienen, tanto Esquerra Republicana de Cataluña, bueno, también, por supuesto, y principalmente Junts? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, estos no sienten ni padecen, es decir, esto es la corrupción en el Partido Socialista o la corrupción donde sea, les da exactamente igual. En fin, les preocupa menos que su propia corrupción que alcanza unos extremos notabilísimos, ¿no? Si luego hablamos de las prestaciones sociales irregulares o ilegales que
que fueron dando en los últimos años. No, pero no les afecta. Ellos están en la historia de la amnistía. Ayer se produjo una noticia relevante sobre esto. La amnistía de 40 altos cargos y a un empresario contratista de la Generalidad a cargo de la amnistía de la Audiencia de Barcelona. Una amnistía propuesta a la Fiscalía que incluía, porque esta gente estaba acusada de malversación, incluía la malversación al margen de lo que pueda decir o no el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el cual ayer también hubo novedades al respecto, ¿no? Protagonizadas por la Fiscalía de Pedro Sánchez. Lo van a mantener, Junts y Esquerra van a mantener a Pedro Sánchez pase lo que pase, aunque se descubran pues centenares de cadáveres políticos en su armario, aunque se le descubra metiendo directamente la mano en la caja, como ocurrió cuando lo de las urnas en su historia en el partido. Es decir, van a resistir lo que haga falta, porque además tienen la historia de la amnistía, la historia del cupo catalán, la financiación singular y una serie de traspasos pendientes que son muy jugosos. Es decir, el control de la inmigración tiene implicaciones políticas y muy sustantivas, ¿no? Y eso hace que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana puedan aguantar con todo, y además refuerza su tesis de que España es un país corrupto. Lo único que no incluyen ahí Cataluña, que es que proporciona dosis de corrupción muy grandes. Yo comentaba a las 7 de la mañana o a las 8, ya no me acuerdo, Raúl, que por un lado está la destrucción, como comentabas, Paco, ¿no?, del Partido Socialista, pero al mismo tiempo el interés que tiene el Partido Socialista en la destrucción de España, ¿no?, porque eso es fundamental, pero también hay puntos de resorte de los pilares fundamentales, como por ejemplo son los jueces, los fiscales que ayer se manifestaban en esa concentración histórica, de nuevo, una vez más, a las puertas de los juzgados. Por cierto, una noticia que para mí es de lo más importante que se ha producido en los últimos tiempos y que hoy apenas tiene relevancia en la prensa. Es verdad que había muchas cosas que contar, pero en algunos diarios es que prácticamente pasa inadvertida. Y por otro lado, Europa, ¿no? Ahí está Europa, y parece que, lo hacía alusión ahora mismo Pablo, que de repente Europa se ha despertado y se ha dado cuenta. No sé si ha sido a raíz de las publicaciones en determinadas cabeceras internacionales de lo que es el sanchismo, de lo que está haciendo Sánchez con España, o a partir ya directamente del trabajo que están haciendo algunos eurodiputados. Yo creo que es más bien por lo primero, pero no sé qué opinas tú, Raúl. Es que la destrucción de España es condición necesaria ahora mismo para que Sánchez pueda seguir. Sánchez no puede seguir en un Estado de Derecho con unas instituciones fuertes y además tiene que destruir, o sea, destruir por un lado las instituciones y también la convivencia, los usos democráticos, eso por un lado. Yo no creo que pase lo que pase con Santos Cerdán, y yo coincido con Pablo, vaya a tener eso una traslación a que Sánchez pueda perder apoyos parlamentarios, ni tampoco creo que él vaya a dimitir, pase lo que pase. O sea, yo creo que va a seguir y sus socios le van a apoyar, salga lo que salga. La duda es si Santos Cerdán irá al grupo mixto con Ábalos, claro. Y como anda tan justito de votos, pues sería otro voto con el que habría que negociar. Con lo cual, aparte de todo lo que tenga que temer de Santos Cerdán, porque evidentemente tiene que temer mucho, porque Santos Cerdán sabe muchas cosas que a Sánchez le preocupan, también estaría el factor de que es un voto menos y un voto puede cambiar todo. Respecto a Europa, yo creo que es muy elogiable el trabajo que están haciendo los eurodiputados españoles, del PP, sobre todo últimamente, porque los de Vox parecen más preocupados en eso, en destruir el pacto PP-PSOE a nivel europeo que en las cuestiones nacionales. Pero, sin embargo, yo no creo tampoco que Europa vaya a suponer para Sánchez, o sea, que vaya a hacer caer a Sánchez, o le puede sonrojar en la medida de que este señor le quede algo de pudor o capacidad de sonrojarse o abochornarse. Las últimas alegaciones de la Comisión Europea con respecto a la amnistía es una alegación demoledora, es decir, en la que niega precisamente las bases del borrador de ponencia que ha presentado nuestra amiga Mácula Montalbán, ¿no? En el sentido, no es por interés general, es un interés absoluto
absolutamente personal de Pedro Sánchez, una autoamnistía que enrola un poco con aquella escrito de aquella alegación del propio Tribunal Supremo hablando en su momento de autoindulto, porque el beneficiado del indulto era Pedro Sánchez, sin duda, porque le permitía seguir en el gobierno. Esta autoamnistía en los mismos términos, es decir, no hay interés personal, no hay interés público, sino interés absolutamente personal, es muy importante. Ahora, vamos a ver una cosa, porque tanto la actitud que está teniendo Pedro Sánchez con su fiscal general del Estado, protegiéndole a capa y espada, y lo que se puede hacer con un eventual aforamiento del propio Santos Cerdán, es probable que tengamos otra papeleta, que se le niegue la posibilidad de que sea juzgado, que se le protege y no se vote se le retire el aforamiento al propio Santos Cerdán, porque Sánchez ya está en su defensa personal, no olvidemos eso, porque lo del fiscal general es secundario, él lo que quiere es que el fiscal general siga incluso procesado en el cargo, porque él haría exactamente lo mismo. Y por tanto podríamos tener una papeleta en esto. Es decir, es que Sánchez está sometiendo a todas las instituciones, a la democracia, a un proceso de destrucción. Se hablaba de, bueno, el otro día algún compañero, algún articulista decía, España no se rompe, se pudre. Es que pudrirse es una forma de romper España y de romper la democracia española. Peor todavía, es mucho más tóxica, más demoledora, no es incompatible. Con esto que dices es importante la más que probable intervención del Tribunal Constitucional en el procedimiento contra el fiscal general del Estado, incluso antes de que el Supremo sentencie, llevando a un choque ya absolutamente brutal, porque se dice que, bueno, se comenta y parece que está muy fundado, que esa es la estrategia, alegar indefensión incluso antes de que finalice el procedimiento, y además la estrategia está muy clara, ya vemos que la indefensión es constantemente. Ahora, poniendo en perspectiva los diferentes casos e imágenes, después de lo que hemos conocido hoy, del audio y de ese micrófono indiscreto que acabamos de escuchar, claro, ¿alguien pone hoy en duda, después de escuchar esto, la intervención de los periodistas de la cadena SER, en este caso, en el caso del fiscal general del Estado? ¿Alguien duda de lo que...? Claro, es que... Yo escribí en el debate un artículo, lo llamé Cartas Paisanas, porque me recordaba un episodio que vivimos hace mucho tiempo, que fueron las célebres cartas portuguesas que se inventaron en la etapa de Bellot para negar el testimonio de un testigo clave en la imputación de todo el proceso de los GAL. Entonces se fingieron unas cartas absolutamente falsas, como se inventó el personaje aquel del capitán Can, en Laos, etcétera, etcétera. Y yo decía que las cartas paisanas, en que unos periodistas supuestamente es un testimonio que ponen a favor del fiscal general del Estado diciendo que ellos tenían conocimiento de eso, pero no aportan ninguna prueba. Es que hay medios de comunicación que está en ese ámbito. Lo vivimos durante el felipismo y lo estamos viviendo ahí. Son cooperantes necesarios en ese proceso del propio gobierno. Hoy creo que por eso es muy revelador que María Jesús Montero, que conoce bien todas esas historias porque estaba en lo de los seres en su momento y todo ese proceso, pues reclame a la SER qué pasa, y los titulares absolutamente estupefacientes, y la familiaridad con la que vimos, hablan, que se refiere a Sánchez como Pedro. Efectivamente. Y luego los titulares estupefacientes que vimos ayer. Yo cuando vi, en vista de lo que estaba ocurriendo, El País parecía Granma o Prada en sus mejores tiempos, una realidad absolutamente paralela, negando los hechos y tratando de tapar. Pero insisto, aquí lo que se ha roto, y eso es Koldo, y fue en su momento Aldama, se ha roto la omertá. Y eso es lo que realmente pone en una situación, en un ataque fuera de control, todo este proceso. Y eso es lo que le preocupa a Sánchez. Sánchez sabía lo de Santos Cerdán. Vamos a ver, tú que estás conviviendo con todos ellos, bien ser un nivel de enriquecimiento, no no podemos saber los que estamos fuera, pero los que conviven con ellos sí lo saben. De hecho, ayer probablemente... Recuerdo un viejo episodio, cuando al hijo de Alfonso Guerra, su hermano Juan le regaló un caballo. Vamos a ver, Juan, si tú estás tieso, ¿cómo le puedes regalar un caballo a mi hijo? No, algo falla. Bueno, por tanto, pues eso es evidente. Los que mejor conocen a los corruptos, el nivel de vida, etcétera, etcétera, son los que hacen vida continua. Vamos a seguir hablando de esto, porque en unos instantes vamos a recibir a Esther Muñoz, que actualmente es la vicesecretaria de Educación y de Sanidad del Partido Popular. Dentro de unos días
No sé qué cargo tendrá, habrá que preguntárselo. En fin, pero antes nosotros estamos en el 25 aniversario, Raúl, esta medalla de Libertad Digital. Me imagino que ya la tendrás, porque tú eres muy coleccionista también. Sí, bueno, no es que sea especialmente coleccionista. Bueno, pero a ti te gustan las cosas bonitas y buenas. Las cosas que merecen la pena. Y emotivas, sí. Las cosas de Libertad Digital. Yo lo sé. De Libertad Digital me gusta. Bueno, pero además, esta moneda es muy bonita y quedan muy pocas. Es una magnífica obra de arte para conmemorar el 25 aniversario que vamos a celebrar dentro de unos días, como se merece, estupendamente. Esta medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad y acuñada con un mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos en representación del camino hacia la libertad. Es una obra creada por el escultor Juan de Ábalos. Una ocasión única para adquirirla. Es un objeto de coleccionista y, por supuesto, conmemorativo de nuestro 25 aniversario. Lo pueden conseguir por 195 euros, 170 si son socios del Club de Libertad Digital, en el 91 316 22 42, 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. El Colacel, hoy a quién se lo enviamos, Daniel Muñoz. Como decimos, depende de la teoría, sí, ¿no? La herreriana o la federiciana, ¿no? A quien se lo merece o quien lo necesita. La hereriana sería Inma Cafetero, sin duda. Por ejemplo. Sí, no, pero no podemos enviárselo a la cadena. No, hasta ahí no. Bueno, pues mira, yo creo que los jueces y fiscales que ayer se concentraron en defensa de la independencia judicial. Sí, es que sí, Daniel siempre da en el clavo, es que tiene esa visión, claro que sí. No, me has hecho picar, claro, aquí la que queda mal, si envía el Colacel al láser soy yo, Raúl. Es que como Montoro está en alto, ve mejor las cosas que los demás. Vamos a empezar a hacer el chiste Paco Rosell, ya no es el chiste el Paco Rosell. Venga, vamos a enviar el Colacel a los jueces y fiscales, claro que sí. Muy buenos días. Muchos nos preguntan que cómo nos mantenemos así de sonrientes, con buena salud, pese a la actualidad que cada día tenemos que trasladar a nuestra audiencia. Bueno, la verdad es que el trabajo bien hecho siempre alimenta la salud y el bienestar, pero parte de nuestro secreto es confiar en la mejor suplementación, en la más avanzada y efectiva. Es decir, confiar en Mundo Natural, y uno de los suplementos que más nos gusta es Colacel Anti-Os, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes, antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. Los resultados, pues lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000. También pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Sergio Heras, buenos días. Buenos días. Bueno, consejos de Naturgy, cuéntanos. Eso es un consejo de Naturgy, porque no sé si sabéis cuál es el mejor programa para ahorrar con una lavadora. Se suele pensar que es el más corto, pero resulta que es el modo eco, ya que usándolo ahorras un 33% de energía y un 36% de agua, cosa que no está nada mal. Así que si empiezas a seguir al equipo ahorro en las redes sociales de Naturgy, vas a encontrar muchos más consejos tan útiles como este para seguir ahorrando energía. Bueno, y un buen consejo y otro buen consejo, Marqués de Riscal, siempre es una recomendación, un regalo extraordinario. Uno de los vinos más famosos de España por su historia, por su consistencia de calidad y por las destacadas referencias literarias que ha protagonizado a lo largo de los años. Elaborado con las variedades de Tempranillo y Graciano, acompaña a la perfección quesos no muy curados, que son los que me gustan a mí, guisos de legumbres y carnes asadas. Bodegas de los Herederos del Marqués del Riscal fue elegida mejor viñedo del mundo en 2024 con un premio que reconoce el compromiso de la bodega con la cultura del vino. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Vamos con el tiempo rápidamente. Bueno, no hay demasiadas novedades al respecto, hay que estar muy pendiente de los cielos, eso sí, va a haber chubascos débiles en el Cantábrico y en Galicia. Ojo, porque las temperaturas bajan al este y en el norte se mantienen sin grandes cambios en el resto. No se prevén esas tormentas de granizo como las que vimos ayer y que hizo necesarias las intervenciones de los bomberos en numerosos puntos de Madrid y en algunas zonas también de Castilla y León. A esta hora en el centro peninsular tenemos 15 grados, vamos camino de los 30. La máxima se va a registrar en Lérida con 36 y la mínima en Ávila y en León con 11. Luis Fernando Quintero, bueno, cuéntanos bueno, pues, cómo abre la bolsa. Buenos días. Tenemos que contar que la bolsa, ojo, está retrocediendo, es verdad que no con fuerza, un 0,38% abajo, pero suficiente para perder el nivel de los 14.100, 14.084 puntos según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real ahora mismo. Incertidumbre en los mercados, fundamentalmente
por los anuncios que va haciendo Estados Unidos. Por un lado, tenemos esa pequeña tregua con China, pero abre un nuevo frente en Irán, hablando precisamente de todo el tema nuclear y la posibilidad de establecer aranceles unilaterales, cosa que tampoco ha gustado demasiado a los mercados. Como te digo, toda la fuente de incertidumbre que genera hoy el mercado proviene de Estados Unidos. Bueno, pues estaremos muy pendientes, te seguimos leyendo el libre mercado, por supuesto. Muy bien, gracias. Bueno, Verónica, hay playa, pero tenemos muchas cosas y muchos conciertos. Noticia de interés cultural de la ONCE, pues nos acerca Sol porque este viernes celebra el 40 aniversario de la Casa Real de Correos como sede del Gobierno regional. 8 de la tarde, concierto gratuito, temas de los 80 y los 90, interpretados por artistas como Sole Jiménez, Janet o Los Refrescos. Los Refrescos. Que quién no ha cantado esta canción, bueno, sobre todo en agosto cuando nos quedamos en Madrid. Y sabes que el vocalista y el autor de las canciones es un genio de la publicidad, es un escritor extraordinario, maravilloso y me encanta. Porque claro, esto lo he bailado yo, pero vamos, pues bueno, ya lo hemos sabes, bailado todos. A las 8 de la tarde tienes concierto en directo. Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días, Rosana. Cuéntanos, a ver, declaraciones en el pasillo. Sí, bueno, en cualquier momento, como dice nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, podemos conocer ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán en el Congreso de los Diputados. Ya se han producido las primeras reacciones, por ejemplo, la del número 2 de Santos Cerdán, que ha asegurado que cuando esto ocurra, cuando ese informe se conozca, lo van a explicar punto por punto. Pero no es la única reacción. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Y recordando los tiempos del marianismo, hoy hemos visto cómo al secretario de organización del PSOE le sustituía en su escaño, durante buena parte de la mañana, un bolso. El nerviosismo en la bancada socialista es evidente, todos leyendo la información sobre Santos Cerdán en sus móviles, todos mandando mensajes por WhatsApp y el número 3 del PSOE que sigue sin aparecer por el Pleno. Sí lo ha hecho su mano derecha, el diputado por Jaén, Juanfran Serrano, que ha estado sustituyendo al bolso en el escaño de Cerdán, que está en la segunda fila tras la bancada azul. Ahí ha estado durante unos minutos hasta que se ha salido del hemiciclo para hablar por teléfono, tapándose la boca con la mano. Quien sí ha hecho unas declaraciones en el pasillo ha sido el portavoz del PSOE, Pachi López, para pedir que se publique ya el informe, mientras que desde Sumar, Verónica Martínez Barbero ha pedido explicaciones. Mire, ya hemos dicho que cuando conozcamos el informe, lo veamos y lo leamos, hablaremos. Incluso hablará el propio Santos. Que den ya ipso facto todas las explicaciones necesarias, por favor. Lo necesita el pueblo progresista, lo necesita la mayoría ciudadana de este país, que se den las explicaciones. Estas informaciones son graves, de confirmarse. Pero en todo caso, pues habrá ya que dar las explicaciones a todas las personas para que entiendan lo que hay aquí de verdad o no. Ellos defienden que no es verdad. Estupendo. Salgan. Den todas las explicaciones. Tendrán nuestro apoyo. Pero la transparencia tiene que ser una máxima para un gobierno. En privado, varios diputados asumen que estamos en una jornada muy complicada, pero la tónica predominante es el silencio. En menos de 2 horas está previsto que lleguen al Congreso María Jesús Montero y Félix Bolaños. Bueno, Santos Cerdán, como dice Rubén, todavía no ha llegado y tiene que estar presente en la votación de la Ley Bolaños, que hoy inicia su trámite parlamentario a pesar de la protesta masiva de jueces y fiscales por el menoscabo, lo recordamos, que supone al Poder Judicial, pero también por la otra cara, por los datos. ¿Qué va a suponer y qué coste va a tener una reforma de este calado en una justicia ya de por sí colapsada? Nos va a resumir esos datos Luis Díaz. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Ley Bolaños ya está causando estragos en las principales sedes judiciales de toda España, una norma que las comunidades autónomas tendrán que aplicar a una velocidad express y sin la financiación necesaria. Un ejemplo de ello es Andalucía, que obligará a reordenar más de 690 juzgados en un año, afectando a 9.000 funcionarios, y que costará casi 55 millones de euros para la región sin ningún tipo de inversión. En los últimos años se han anunciado 63 juzgados nuevos para Cataluña y solo 10 para Andalucía, pese a ser la comunidad con mayor litigiosidad. También en Madrid, la puesta en marcha de la reforma supondrá unos 43 millones de euros, todo ello, como decimos, sin ayuda del Estado. Los jueces y fiscales no solo advierten de que la medida del Gobierno amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que obstaculiza la labor diaria en las sedes judiciales. Las asociaciones denuncian que estos cambios también van a perjudicar directamente a los puestos de trabajo, como la información acerca de qué
qué letrados ejercerán funciones de encargados del registro civil, la forma de cobertura de los puestos o las compatibilidades que deberán asumir. Los magistrados alertan de que ese aumento de competencias va a suponer una sobrecarga de trabajo en unos juzgados ya de por sí saturados, sin medios suficientes y sin refuerzos. Y vamos a terminar el repaso en Valencia, porque en las últimas horas se ha encontrado en el río Turia el cadáver de un joven que había desaparecido en esta zona del río destrozada por la Dana. Antes sí que era una zona de baño, pero tras la riada se ha convertido en un tramo extremadamente peligroso, sin señalización, y es solo una de las consecuencias de la tardanza en el inicio de esos planes para la reconstrucción. Lo vamos a abordar desde nuestra emisora en Valencia con Jaime Carro. Ese mismo lugar, antes zona de baño, hoy es un paisaje de maleza, escombros y estructuras reventadas. 8 meses después de la mayor tragedia que ha sufrido Valencia y España, todavía hay 6.000 ascensores sin reparar, centros de salud como el de Catarroja sin terminar el proceso de rehabilitación, colegios sin saber cómo arrancarán el próximo curso y algunas playas siguen llenas de cañas arrastradas por la riada. El vicepresidente para la reconstrucción, Francisco José Gampampols, anunciará la segunda fase del plan de reconstrucción a finales de junio, 8 meses después del 29 de octubre, y ese mismo plan continúa sin ponerse en marcha. Y las consecuencias son las que estamos contando. Otro muerto más, que también será consecuencia de la riada mortal, ¿no? Porque claro, estas cosas suceden porque no se ha hecho absolutamente nada. En fin, muchas gracias, Vanessa. Isabel González, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Dispuesta a avanzaros un poquito de lo que vamos a tener durante todo el programa, durante las próximas 2 horas. Por lo pronto, una nueva adquisición, un nuevo nombramiento dentro de la Diputación de la Grandeza. Y es que esta mañana nos enterábamos, y he de decir que él se enteraba por nosotros, de que ya podemos llamar conde a Bertín Osborne. Es concretamente el conde de Donadio de Casasola. Así que ya tiene ese privilegio protocolario de señor conde. No valen bromas, por cierto, con juegos de palabras y demás, y cosas así que se podía él haber puesto para evitar males mayores, pero me sorprende sobre todo eso que dicen, me acabo de enterar por ti, ¿no? Más o menos era su respuesta, y después un jajaja como alegrándose de la buena noticia y de haber sido este el método para saberlo, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué cambia en la vida de Bertín? Nada, pero es igual, nos parece una noticia fabulosa que publica el BOE. Tenemos que hablar también, haremos una parada en un momento y una llamada a Beatriz Cortázar, porque dentro de un ratito ella va a presentar junto con Paloma Barrientos el último libro, Las Memorias Noveladas de Bárbara Rey. Sí. Efectivamente, es a las 12 de la mañana, Hotel Intercontinental. Dicen que se ha cambiado el escenario y va a ser en la Casa de América por cuestiones de aforo, pero yo tengo mis más sinceras dudas. Y después hay que hablar de lo de Paloma Lago, que se está convirtiendo en un caso, ya era un suceso, pero después de la publicación ayer en ABC de los resultados toxicológicos que niegan la sumisión química, o que niegan que cuando se hicieran no quedasen sustancias que pudieran haberla adormecido, cambia absolutamente todo lo que tenemos entre manos, porque hasta ahora lo que pensábamos es que había sido sometida a este tipo de drogas y que algo podría haber pasado durante este tiempo que ella denunció. Entonces, realmente nos tiene extrañados todo lo que está pasando aquí. Y además, añade ABC, que es él el que llama probablemente a los servicios sanitarios y a los familiares de la presentadora para advertir sobre su estado. Así que esto y mucho más, es muy rara esta historia, muy truculenta, y sobre todo es bastante difícil de entender por qué una mujer denuncia esto, por qué un hombre lo niega a la mayor. Bueno, pues como digo, que es un... Hombre, sobre todo una denuncia amparada en una prueba que parece que no se sostiene. Claro, efectivamente. Ese es el hecho, ¿no? Es verdad que hay drogas que luego no dejan rastro, ¿no? Es cierto. De hecho, muchas de las drogas que generan ese tipo de estado luego no dejan rastro, dependiendo de las horas que hayan transcurrido desde que se ha ingerido la droga y luego se hace la prueba, ¿no? Pero en fin, vamos a escucharte, Isabel González. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, vamos a despedir a Pablo Planas en Barcelona. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias, Pablo. Raúl Vilas, muchas gracias. Seguimos leyendo Libertad Digital, por supuesto. Paco Rosell, muchísimas gracias. Muy bien, y buen viaje a Valladolid. Muchas gracias, Dani. Mañana Valladolid, claro que sí, a partir de las 6 en punto, el programa con normalidad, pero a partir de las 8 con las puertas abiertas en el Teatro Zorrilla para que puedan acudir todos ustedes, todos los que lo deseen, y allí estaremos con Federico Jiménez Los Santos a la cabeza, por supuesto, encantados de saludarles. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Se quedan con Isabel González. Es la mañana. Es radio.